Hola, ¿qué tal? Feliz martes 28 de enero. Yo soy Lisette Ceja. Gracias por acompañarnos. Así comenzamos su noticiero 24 horas. Agente de ICE intenta ingresar a consulado de Ecuador en Minneapolis y desata protesta diplomática. Irrumpe en foro de Ilhan Omar en Minneapolis y la rocean con sustancia desconocida. El atacante fue retirado del lugar. También Marco Rubio defiende avances de Estados Unidos en Venezuela ante el Senado, entre protestas y división política. Mortal tormenta invernal azota a Estados Unidos y deja al menos 50 muertos, millones afectados y emergencia nacional por el frío extremo. Hola, ¿qué tal? Iniciamos con el tenso momento que se vivió en el consulado ecuatoriano en Minneapolis, pues el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador denunció que un agente de ICE intentó ingresar a las instalaciones. Mire las imágenes. Sí, lo estoy filmando. El personal consular negó el acceso de inmediato y activó los protocolos de emergencia para proteger a los ciudadanos presentes. Ante el hecho, la canciller Gabriela Summerfield presentó una nota de protesta a Estados Unidos para evitar que se repitan este tipo de acciones. Durante un foro comunitario en Minneapolis, un hombre irrumpió en un encuentro de la representante Ilhan Omar y la roció con una sustancia desconocida mientras ella hablaba. El atacante fue esposado y sacado del lugar mientras otros presentes la instaban a buscar atención médica, aunque no se reportaron lesiones graves. Omar, quien estaba criticando las políticas migratorias y pidiendo la abolición de ICE, continuó el evento sin retirarse inmediatamente para ser revisada. Mientras tanto, manifestantes en Minneapolis celebraron este martes la salida de Greg Bovino como comandante a cargo de la patrulla fronteriza. Esto tras su controvertido liderazgo durante los operativos migratorios en la ciudad. Bovino regresará a California junto con algunos agentes y se espera que se retire pronto, pues el cambio busca reducir tensiones luego de la muerte de Alex Preti a manos de agentes federales, un hecho que generó indignación nacional y puso en riesgo la agenda migratoria de la Casa Blanca. De hecho, el presidente Trump aseguró este martes que su gobierno buscará desescalar la tensión en Minnesota. Esto en medio de las protestas por la muerte de Alex Preti. Escuchamos lo que dijo el mandatario en una entrevista con Fox News. We're going to de-escalate a little bit, but I will tell you, you look at the numbers, they're doing better than they've done in many years. I don't like the fact that he was carrying a gun that was fully loaded and he had 2 magazines with him, and it's pretty unusual. But nobody knows when they saw the gun, how they saw the gun, everything else. Bottom line, it was terrible. Both of them were terrible. The other was terrible, too. La Casa Blanca envió a su zar fronterizo Tom Homan para reunirse con autoridades locales mientras se realizan ajustes en la agenda de los operativos migratorios. En medio del intenso escrutinio del Departamento de Seguridad Nacional por los operativos migratorios en el país, este martes ocurrió un nuevo tiroteo que involucró agentes federales, esta vez en la frontera del estado de Arizona con México. María Teresa Sarabia tiene los detalles sobre lo ocurrido. Un nuevo tiroteo involucra a agentes federales. Esta vez sucedió en la frontera Arizona-México, en el condado Pima, en Arivaca, cerca de Nogales, Sonora. El incidente ocurrió este día muy temprano. Un sospechoso de tráfico humano resultó gravemente herido luego de intercambiar balas con los agentes de la patrulla fronteriza, quienes lo detectaron
disparando a un helicóptero de vigilancia muy cerca de la frontera Estados Unidos-México, dijo el sheriff del condado Pima, Chris Nanos. When they made that traffic stop, the lone occupant, the driver, fled on foot. The agent, the Border Patrol agent, chased after him on foot. Shortly thereafter, shots were fired from the suspect and the agent returned fire. El sospechoso Patrick Gary Schlegel, de 34 años y ciudadano estadounidense, originario de Sahuarita, Arizona, fue identificado por el sheriff. De acuerdo a este portavoz del FBI, Gary Schlegel tenía antecedentes penales. Schlegel has a significant criminal history to include an active federal arrest warrant issued in 2025 by the U.S. Marshal Service for escape related to a previous federal alien smuggling conviction. El hombre herido sigue en el hospital en condición crítica. Schlegel is expected to be charged via a criminal complaint in the District of Arizona with 3 charges: assault on a federal officer, alien smuggling, and felon in possession of a firearm. Según datos de las autoridades, en lo que va del año, se han producido 27 incidentes con uso de la fuerza por parte de agentes federales en la misma región. El tiroteo sucedió en medio de un intenso escrutinio del Departamento de Seguridad Nacional luego del asesinato de Alex Preti el pasado sábado. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. Estados Unidos registró en el 2025 su peor crecimiento demográfico en años, esto en medio de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. La tasa de crecimiento fue de apenas 0.5%, muy por debajo del casi 1% registrado en el 2024. Esto significa que la población alcanzó 342 millones de personas, según la Oficina del Censo. De hecho, la población nacida en el extranjero disminuyó de 53 millones en enero del 2025 a 51.9 millones en junio. Esto es un descenso de 1.4 millones. Lugares como California ya muestran el impacto al pasar de un fuerte crecimiento en el 2024 a una pérdida neta de población. El secretario de Estado Marco Rubio aseguró ante el Senado que la administración Trump ha logrado avances buenos y decentes en Venezuela. Rubio reconoció que el escenario no será sencillo y no descartó nuevas acciones militares si el liderazgo se aparta de las expectativas de Estados Unidos. Sin embargo, su intervención fue interrumpida por un manifestante. Veamos el momento. Suspend. You know the drill. Off to jail. That's a war crime. That's a one-year ban from the committee. Anyone who is a persistent... We have a long ways to go. Look, we can talk in more detail about all of these things. Suffice it to say, I'm not here to claim to you this is going to be easy or simple. I am saying that in 3.5, almost 4 weeks, we are much further along on this project than we thought we would be, given the complexities of it going into it. And I recognize that it won't be easy. I mean, look, at the end of the day, we are dealing with people over there that have spent most of their lives living in a gangster paradise. Mientras tanto, republicanos en el Senado defendieron las acciones del presidente Trump como legales, mientras que los demócratas cuestionaron su efectividad. Llegó el momento de hacer una corta pausa, pero usted no se mueva porque al regresar, frío extremo paraliza el país. Tormenta invernal deja decenas de muertos y caos en más de 14 estados. Además, a días de su reunión con Trump, el presidente Gustavo Petro exige a Estados Unidos que devuelva a Maduro a Venezuela para que sea juzgado. La intensa tormenta invernal que azota al país ha dejado al menos 50 personas muertas en 14 estados de Estados Unidos desde el fin de semana. Nueva York reportó varias víctimas por las temperaturas extremas, mientras otros estados registraron accidentes mortales relacionados con el hielo y la nieve. Más de 470,000 hogares continúan sin electricidad y el precio del gas natural se ha disparado más del 100%. Mientras cientos de miles de personas siguen sin electricidad en el sur del país. Pues la tormenta invernal ha dejado nieve y hielo a lo largo de más de 1,300 millas desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra, con temperaturas bajo cero que alcanzan incluso el norte de la Florida.
Y cuando aún no terminan los estragos de la poderosa tormenta invernal, alertan sobre la llegada de otra tormenta tipo bomba ciclónica. Expertos pronostican que el nuevo y colosal sistema de nieve se formaría en la costa este y podría llegar el próximo fin de semana. Pero aún desconocen su trayectoria. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica señala que generaría temperaturas de congelación en casi 2/3 del país. Y mire, cambiamos de tema, pues ya está en marcha la primera demanda contra la administración del presidente Trump por ataques a embarcaciones en el Caribe. Familiares de pescadores de Trinidad y Tobago acusan al gobierno de Estados Unidos de homicidios y ejecuciones. Reina Luna nos trae el reporte completo. La primera demanda en contra de la administración del presidente Donald Trump por los ataques a embarcaciones en el Caribe, que han cobrado la vida de por lo menos 125 personas, comenzó. Las familias de los pescadores desaparecidos Chad Joseph y Francis Amuro de Trinidad y Tobago desafían al gobierno norteamericano, al que acusan de haber cometido homicidios culposos y ejecuciones extrajudiciales. Me siento muy dolida, ¿sabes por qué? Donald Trump le arrebató un padre, un hermano, un tío, un sobrino a varias familias. A Donald Trump no le importa lo que está haciendo. Los pescadores trabajaban en Venezuela, pero tenían a sus familias en Trinidad y Tobago. A veces tardaban meses en regresar, pero siempre lo hacían. Lo último que las familias supieron de ellos fue en octubre 14, justo cuando ocurrió el quinto ataque del gobierno norteamericano contra lo que aseguró eran embarcaciones de narcotraficantes. Nadie ha venido a decirnos nada. Lo único que hemos visto son comentarios en las redes sociales, ni rastro de la policía, ni de nadie. Ahora es una caja de Pandora para muchísimas acciones legales en contra del gobierno americano, no solamente bajo estas acciones que se está viendo en el Caribe y en el Pacífico, pero también podría haber otras acciones que el gobierno tomaría en otros frentes. El gobierno de Trump ha dicho al Congreso que considera que el país está en un conflicto contra grupos de narcotráfico para justificar los ataques contra las embarcaciones. El Congreso no ha aprobado estas acciones, por consiguiente no pueden ser declaradas actos de guerra. Por lo tanto, no son más que asesinatos ordenados por individuos en los niveles más altos del gobierno y perpetrados por oficiales militares que son parte de la cadena de mando, dicen los familiares del otro pescador, Chad Joseph. Estados Unidos está pasando sobre toda la legislación internacional y está normalizando esas actitudes de guerra y de agresiones a otros países. La demanda interpuesta por los familiares de estos pescadores busca poner más atención sobre estos ataques a las lanchas y el cumplimiento del derecho internacional que, de acuerdo a los expertos, se tiene que cumplir. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Gracias, Reina. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuvo un fuerte reclamo diplomático para el gobierno de los Estados Unidos. Escuche usted. Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar. Eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo como Uribe. Son iguales, pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense. Petro exigió que devuelvan al líder venezolano Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado por tribunales de ese país y no en Estados Unidos. El pronunciamiento se produce antes de una reunión entre Petro y el presidente Trump en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero en un intento por aliviar tensiones bilaterales. La violencia del crimen organizado vuelve a golpear a Sinaloa. En Culiacán, una persecución armada dejó patrullas baleadas, víctimas inocentes y expuso la crudeza de la guerra por el control del cártel de Sinaloa. Vicente Calderón, desde Tijuana, nos tiene el reporte y también reacciones. Una cámara de seguridad captó una persecución policíaca que terminó en un enfrentamiento en Culiacán. La camioneta del secretario de Seguridad Pública, Alejandro Bravo, que también respondió al tiroteo, fue alcanzada por las balas. Ahora se sabe que el ataque fue contra 3 elementos que recién salían de la corporación. Según las autoridades, 4 personas fueron detenidas con armas largas y un agente resultó con heridas menores, pero hubo víctimas inocentes. Un señor que iba a dejar a su hija
a una escuela de ahí del sector, que por cierto sigue mañana en clases virtuales, recibió un impacto de bala en la cabeza. Cindy Beltrán es periodista y desde su portal informativo documenta cómo impacta a sus paisanos la guerra entre dos facciones del cártel de Sinaloa. Se ha recrudecido su guerra y se está haciendo más violenta y se está haciendo más cruel porque estamos viendo cosas peores y terroríficas. La guerra también se da en el espacio digital. Los criminales capturan a sus rivales y les obligan a denunciar supuestas complicidades con las autoridades. Yo trabajo con la empresa de Mayito Flacos Mayocetas. Ellos me daban dinero para pagarles a las patrullas. Es difícil confirmar la veracidad de videos como este, de la influencer conocida como Nicolette, a la que secuestraron y liberaron después de esta grabación. ¿Cómo fue que apareció sola en algún lugar, la rescataron, etcétera? No tengo esa información. Otros reaparecen asesinados en una práctica de ambos bandos. Estados Unidos designó al cártel de Sinaloa como terroristas y cuando el 16 de enero alertó a las aerolíneas sobre restricciones al espacio aéreo que incluían la zona de Mazatlán, reavivó las especulaciones sobre posibles ataques contra esta organización delictiva. La alerta seguiría vigente hasta marzo. México y Estados Unidos prometen cooperación. Arrestos y decomisos son constantes. Omar García Harfuch y sus reuniones prometidas de cada mes en Culiacán, pues ya no se han retomado. Los sinaloenses no ven mejoría con todo y el enorme despliegue militar en sus comunidades. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Gracias, Vicente. Bueno, es momento de ir a otra breve pausa, pero al regresar, Southwest Airlines elimina el abordaje sin asientos asignados y cambia política para pasajeros de talla grande. Le contamos qué significa esto al volver. Gracias por continuar con nosotros. Mire, le cuento que el reloj del apocalipsis, también conocido como el reloj del juicio final, fue situado por científicos atómicos a solo 85 segundos de la medianoche. ¿Qué significa exactamente esto? Bueno, Anthony Belchi nos tiene el informe desde Miami, Florida. El simbólico reloj del fin del mundo, el instrumento creado por científicos para medir cuán cerca está la humanidad de una catástrofe global, ha sido ajustado aún más hacia la medianoche, lo que refleja un entorno mundial cada vez más peligroso. Este año los expertos ubicaron la hora del reloj a solo 85 segundos de la medianoche, la más cercana desde su creación en 1947, debido al clima de tensión que dicen se vive en el planeta. Major countries became even more aggressive, adversarial and nationalistic. Conflicts intensified in 2025, with multiple military operations involving nuclear-armed states. Para ponerlo en contexto, el reloj comenzó en 7 minutos antes de la medianoche en 1947 y con el paso de los años se ha movido hacia atrás según la percepción de riesgo global. El Boletín de Científicos Atómicos, el grupo que cada año revisa el reloj, ha señalado que las tensiones geopolíticas, las amenazas nucleares y los retrocesos en acuerdos ambientales y de seguridad son algunos de los factores principales detrás de esta decisión. The pace of technological change is accelerating in artificial intelligence, autonomous weapons, biotechnology, in space. Companies and countries are engaged in a headlong race for dominance. En los últimos años la tendencia ha sido acercarse cada vez más al cero simbólico, reflejando un aumento en las amenazas para la humanidad, con los conflictos en Gaza, Ucrania y las tensiones geopolíticas o la guerra por el petróleo. El petróleo necesita asegurar su economía para, bueno, yo no quiero sonar alarmista, pero para una posible tercera guerra mundial. Los científicos detrás del reloj insisten en que esta no es una predicción literal del futuro, sino una advertencia simbólica destinada a llamar la atención de líderes y ciudadanos sobre la urgencia de actuar frente a las amenazas, como por ejemplo la falta de políticas de protección del cambio climático que Estados Unidos hasta ahora lideraba. Estamos bajo una administración que no cree en el cambio climático, en el calentamiento global, y tampoco creen en los datos científicos. Es mucho de nos vamos a arreglar luego, esto no es necesario. Por eso los expertos señalan que la cooperación global, el diálogo diplomático y las acciones concretas son fundamentales para alejar a la humanidad de un futuro peligroso. Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.
Mire, le tenemos esta nota de último momento. Agentes federales involucrados en el tiroteo que dejó muerto al enfermero Alex Preti en Minneapolis fueron puestos en licencia administrativa. Así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional. Un informe oficial indica que al menos 2 agentes de la patrulla fronteriza dispararon durante un forcejeo, aunque los videos muestran que la víctima no empuñó su arma. El caso ha desatado protestas a nivel nacional y ya provocó cambios en el mando del operativo, pero aquí lo clave es que los agentes federales han sido puestos en licencia administrativa. Y continuamos con otra nota, pues Southwest Airlines pone fin oficialmente a 2 de sus políticas más distintivas, al eliminar el abordaje sin asientos asignados y también modificar sus reglas para pasajeros de talla grande. Desde ayer, la aerolínea implementa asientos asignados con nuevas categorías: estándar, preferente y extra espacio para piernas. El paralelo, Southwest, pues confirmó que los llamados clientes de tamaño grande que no puedan acomodarse en su asiento ahora deberán comprar 2 boletos por adelantado. Y antes de despedirnos, quiero invitarlos a que forme parte de nuestro equipo de reporteros, especialmente si vive en el área del sur de California. Comience desde ya y descargue la aplicación móvil Now News escaneando el código que ve en pantalla. Recuerde, puede ganar puntos y premios a través de la aplicación móvil Now News. Con esto hemos llegado al final de esta emisión de Noticias 24 Horas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana con más información.